Hola, hola, hola a todos, buenas noches. ¿Cómo les va? Bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, gente, recuerdo, si algunos de los que va a ver este video hoy o quien vio el video pasado, hablábamos acerca de, bueno, lo hice afuera el video, ustedes vieron, ahí en el patio de casa, aquí en el campo, y daba gracias a Dios por la temperatura, porque estaba la temperatura muy agradable, había hecho un día hermoso, de mucho sol. Bueno, hoy no es el caso. Hoy está lloviznando, está bastante gris, el tiempo está frío, no da para hacerlo afuera, para nada. Hubiera estado lindo, me hubiera gustado. Pero bueno, estamos en invierno, en esta parte del mundo, estamos en invierno, hace bastante frío. Y le damos gracias igual a Dios, claro que sí. Él es el dueño de todo, Él es el que dice cómo tienen que ser las cosas. Así que Él es bueno, y así como nos regala el sol, también nos regala un día gris y nublado, porque seguramente a alguien le gustará o le servirá. Porque Él dice que hace salir el sol sobre todos y para todos. Así que gracias a nuestro Padre Celestial por eso también. Gente, bueno, habíamos hablado el video anterior, el video pasado, días atrás, acerca de esta reflexión que hacíamos, ¿no? Para ver un poquito, analizar si estamos, o qué tipo de fundamentos tenemos en nuestra vida. Y eso da lugar a ciertas cosas, ¿no? Abre preguntas, abre interrogantes, que tenemos que ponerlos siempre arriba de la mesa. Es bueno de que nos planteemos algunas cosas, que podamos analizar, que podamos ver, que podamos profundizar, indagar, preguntarnos a nosotros mismos, ¿sí? Revisarnos a nosotros mismos, analizarnos a nosotros mismos. A veces nos pasamos la vida viendo o pensando en lo que otros hacen, en lo que otros dicen, pero muy pocas veces nos sentamos y nos analizamos a nosotros mismos, y necesitamos hacerlo. Necesitamos hacer esa frase, no sé si alguna vez la han escuchado, ese mea culpa, mirarme a mí mismo, hacer una introspección de mí mismo. Eso lo hacemos nunca, nunca. Siempre miramos a nuestro alrededor. La culpa siempre la tuvo el otro, mira lo malo, lo bueno que el otro hizo, ¿sí? Pero tendemos a no mirarnos a nosotros mismos. Y hoy quiero que hagamos eso. Por eso el título, fíjate el título. ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos realmente a Dios? Y la mayoría seguramente podría decir que sí, que conoce a Dios. Claro, ¿cómo que no, Mauri? Hace 50 años que voy a la iglesia. Mira si no lo voy a conocer a Dios. Cualquier otro podría decir, sí, yo hace ya un par de años, algún tiempo atrás, que acepté a Jesús en mi corazón, así que mirá si no lo voy a conocer. Pero no es eso lo que la Biblia nos enseña. Cuando analizamos la Biblia en todo su contexto, y escuchen esto, digo esto porque no lo hacemos nunca, no se nos guía a hacerlo, no nos nace hacerlo. El análisis en todo su conjunto. El análisis no solo versículo por versículo, que pueden llegar a ser los que conozco de memoria o los que alguna vez he leído, sino el análisis en conjunto de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, buscando ese hilo conductor, buscando esa conexión, buscando esa palabra profética que vemos de qué manera se va cumpliendo. Desde Génesis cuando se habló, desde Génesis cuando se profetizó, desde Génesis cuando se anunció. Luego, a lo largo de cada libro, podemos ir viendo el cumplimiento, la
manifestarse o cumpliéndose, ¿sí? O materializándose, ¿sí? Aquello que fue anunciado, aquello que fue dicho, ¿no? A lo largo de toda la Escritura. Entonces vamos viendo cómo pasa el tiempo a través de los diferentes libros, aunque no están ubicados de manera cronológica, ¿sí? Pero podemos ir viendo el cumplimiento de aquello, podemos ir viendo a Yeshua, ¿sí? Y digo Yeshua porque Yeshua es su nombre. Yeshua no se llamó Jesús. Jesús es una transliteración de Yeshua. Yeshua no podía traducirse al griego, sino que se transliteró y se dijo, bueno, más o menos fonéticamente para nosotros suena como lo podemos pronunciar como Jesús, que luego traducido, esa transliteración traducida en inglés, desde ahí viene Jesús, pero lejos está Yeshua de llamarse Jesús. De hecho, Yeshua significa salvación, o Yahweh salva, o Jehová salva, la salvación de Yahweh. Pero Jesús, si analizamos el nombre de Jesús, no dice nada. Entonces, arrancando por ahí nada más. Y a mí siempre me gusta decir algo, ¿no? Me gusta contar esto. Si yo me llamo Mauricio, y a cualquier lugar del mundo que yo vaya, el que no me llame Mauricio, ¿sí? Con sus diferencias fonéticas, claro, pero si yo... Abrí tranquila, abrí para que puedas pasar. Pero si la gente no dice algo parecido que suene al nombre Mauricio, yo no me voy a dar por entendido, o sea, no voy a entender que se me habla a mí. Entonces, empezando por ahí. Entonces, ¿qué conocemos a veces de Dios? ¿Qué conozco de Yeshua? ¿Qué conozco de la Biblia? Y lo que la mayoría conoce es lo que alguna vez escuchó, lo que en algún momento interpretó de lo que pueda haber leído, de lo que escuchó en su iglesia, de lo que escuchó de sus líderes, de lo que puede haber escuchado de algún apóstol, de algún profeta, evangelista, pastor, maestro, lo que alguna vez escuchó. Entonces tenemos una idea. Volvemos un poquito al video anterior. Se forma un paradigma. Se forma un pensamiento, ¿sí? El cual paradigma viene a ser como un conjunto de creencias que uno no analiza, sino que simplemente las cree y las toma. Eso vendría a ser un paradigma. Algo que no es analizado, sino que es un conjunto, ¿sí? de creencias o de ideas, ¿sí? Que uno simplemente toma y establece. Eso es un paradigma. Entonces por ahí pasa eso en nuestra vida. Hemos escuchado algo acerca de Dios. Hemos escuchado algo acerca de Jesús o Yeshua. Hemos escuchado algo acerca del Evangelio. Hemos escuchado algo acerca de la Biblia. Y lo hemos tomado sin razonarlo. Lo hemos tomado sin hacer una investigación de eso que acabo de escuchar. Y simplemente se establece en nuestra vida como un paradigma, como un conjunto de cosas que escuché y establecí, sin un razonamiento previo, o aún sin un razonamiento posterior. Pocos, muy pocos, y casi nadie en la iglesia evangélica conoce el tema de las dos casas, de cuando en el tiempo de Salomón, mejor dicho, aunque en el tiempo de Salomón fue profetizado, pero en los tiempos de Roboán, su hijo, el Señor trae el cumplimiento de aquello hablado a Roboán
aun cuando el rey Salomón estaba vivo. Entonces, luego de la muerte, cuando su hijo Roboam asciende al trono, allí viene el cumplimiento de aquello que había sido dicho. Donde el Señor, por el pecado, ¿sí?, por el desvío de Salomón, divide a su reino. Divide el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Eso en la iglesia evangélica no se entiende, no se sabe. No se le ha sido revelado todavía. Y no solo eso, porque eso lo podés leer, lo podés escuchar por ahí y lo podés contar como parte de la historia, pero solo como parte de la historia, sin conocer el trasfondo o el contexto profético que eso tiene y que impacta hasta el día de hoy. Y que si el día de hoy vos y yo no conocemos la proyección profética que la división de las dos casas tiene, entonces lejos estamos de conocer nuestro origen, lejos estamos de conocer nuestra identidad, lejos. Se puede decir que el conocimiento, la revelación de lo que ocurrió con aquellas dos casas, la razón por la que fueron divididas, porque si bien fueron divididas por la desobediencia o por el desvío a la Torá del Padre que Salomón tuvo, ¿sí?, eso estaba anunciado muchísimo antes. Eso se puede ver, gente, en algo tan simple y que lo hemos pasado tan por alto y que el 95% de los evangélicos los desconoce. Cuando, por ejemplo, a Moisés se le es encomendado que envíe 12 espías a reconocer la tierra del otro lado del Jordán antes de que entrasen a la tierra prometida. El Señor le dice, envía espías, envió 12 espías, 10 vinieron con un mal reporte y 2 con un reporte certero, con un reporte lleno de emuná, de la fe del Eterno en ellos, como lo fueron Josué y Caleb, que le dijeron al pueblo, cállense y dejen de escuchar este mal reporte que estos 10 traen. Si el Eterno dijo que nos entregó la tierra, se acabó. Nos entregó la tierra y Él peleará por nosotros. Ellos están diciendo que nos comerán, pero nosotros le decimos que nosotros los comeremos a ellos como pan. ¡Wow! Eso es tremendo. La cosa es que nos encontramos a dos personajes. Cuando el Señor le dice a Moisés que envíe 12 espías, esos espías, cada uno de ellos representaba una casa, cada uno de ellos representaba una tribu. Por lo tanto, cuando son dos los que traen un buen reporte, Josué y Caleb están diciendo, tenemos que entender, que son dos representantes de dos tribus diferentes. ¿Y qué tribus son? Judá e Israel, o Efraín, mejor dicho. Caleb, representante de la tribu de Judá, y Josué, representante de la tribu de Efraín. Gente, Judá y Efraín estuvieron presentes desde un momento. Uno tiene que entender eso, uno tiene que ver eso. Y estar expectantes y seguir ese hilo conductor a través de la casa de Judá y de la casa de Efraín, o casa de Israel, que es el nombre que recibe la tribu del norte, la casa del norte. Entonces, gente, eso se desconoce. Si eso lo desconozco y no entiendo la razón por la cual Yeshua vino a buscarme, o mejor dicho, según la Biblia, porque el mismo Yeshua dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae, entonces podríamos decir, ¿por qué razón el Padre me llevó a Yeshua? ¿Cómo estás, Nati? Buenas noches, bendiciones. ¿Por qué razón el Padre me lleva a Yeshua?
Recuerden, gente, que en nuestra condición de caídos, ¿no?, al tener una naturaleza caída por la transgresión a la Torá del Padre, entonces por mí mismo yo no puedo buscar a Dios. A mí mismo no me nace buscar a Dios. Es el Padre el que pone el anhelo, el deseo en mí de buscarlo. Es el Padre el que me lleva a los pies de Yeshua. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? Bien lo dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante, que les habla a los gentiles y dice: ustedes que en otro tiempo eran gentiles, o sea, en otro tiempo eran gentiles, ahora Pablo está diciendo: hey, ahora ya no, ahora ya no son gentiles, ahora tenés otra identidad. ¿Eras un gentil? Sí, pero ahora sos otra cosa. Pablo es muy claro cuando habla y enseña acerca de eso. Ustedes que en otro tiempo eran gentiles, en aquel tiempo donde eran gentiles, dice que estábamos sin pacto, sin promesas, sin Dios, sin salvación, sin ciudadanía, alejados de la ciudadanía de Israel, pero que ahora, en pacto, ciudadanos de Israel, con pacto, con promesa, con Dios en el mundo. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón pasa eso? Simplemente estoy mal, busco a Dios, o Él me acerca a Yeshua, simplemente así, porque estoy mal, porque no soy salvo y necesito ser salvo. ¿O hay otra cosa escondida que ignoramos? Y claro que sí, hay algo importantísimo que ignoramos. Y tiene que ver, gente, con lo que, miren esto, escuchen esto, miren a dónde los voy a remontar. Los estoy llevando del libro de Efesios, donde Pablo dice: en otro tiempo, pero ahora, y yo lo remonto al libro de Génesis. Génesis capítulo 49, cuando Jacob, recuerden que a Jacob se le cambia el nombre, Jacob pasa a ser Israel. Israel o Jacob tuvo 12 hijos, y le dice a José: José, yo ya estoy viejo, quiero bendecir a tus hijos, quiero bendecirlos, quiero darles la bendición y profetizarles acerca de su futuro antes de que yo muera. Eso era real y eso pasaba así en la cultura hebrea. El padre no se iba sin bendecir a sus hijos, sin profetizarles acerca del futuro, ¿no?, próximo y aún más lejano a cada uno de sus hijos. Era una herencia espiritual que depositaba en cada uno de ellos. Y a José le dice: José, tráeme a tus hijos, tráeme a Manasés y Efraín, que te nacieron en Egipto, que yo los adopto como míos. Los voy a bendecir y les voy a profetizar como míos. ¿Se acuerdan? Si ustedes recuerdan la historia, ahí vamos a encontrar un caso inédito, donde Jacob cruza las manos. Él debía poner la mano derecha sobre la cabeza del mayor de Manasés, y no lo hace así. Él cruza las manos, poniendo la mano derecha sobre la cabeza de Manasés, perdón, de Efraín, la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza del mayor, que tendría que haber sido al revés. Por una cuestión de una cultura ya establecida. Entonces, José se los acomoda, ¿sí?, porque Jacob ya estaba medio viejito, dice que sus ojos no veían bien. Entonces Jacob, cuando se los trae, se lo pone, le pone a Manasés al frente de la mano derecha y a Efraín al frente de la mano izquierda, como debía ser. Pero el Eterno hace algo inédito. El Eterno hace algo que no se vuelve a repetir en ningún otro lugar en la Biblia. Y hace que Jacob cruce las manos, poniendo su mano derecha sobre la cabeza
del menor. José en ese momento le dice, pero no es así, estás haciendo mal. Tranquilo, hijo, le dice, yo sé lo que estoy haciendo. Claro, guiado por el Eterno. Entonces le dijo, tranquilo, hijo. Pero Manasés es el mayor, tranquilo, él también será un pueblo enorme. Pero dice, Efraín se multiplicará como los peces en el mar. Y le dice proféticamente, él será Meloja Goyim, palabras en hebreo que seguramente las estoy pronunciando mal. Dice, él será Meloja Goyim, él será la plenitud de los gentiles, él será la corona de los gentiles. Diciendo, parafraseando esto, diciendo que los gentiles entrarían a través de él, que a través de Efraín iba a estar abierta la puerta, para que no solamente los israelitas, o sea, los descendientes de las 12 tribus, los descendientes de los 12 hijos de Jacob pudieran regresar al pacto, sino que la puerta estaría abierta también para cada gentil que habita este mundo. ¿Cómo lo hizo? En Oseas lo cuenta. Oseas nos habla de cómo le fue entregada, Oseas y los profetas también nos cuentan de cómo a la casa de Israel, a la casa de Efraín, a esas 10 tribus que quedaron en el reino del norte, se le entrega carta de divorcio. Se los esparce por el mundo. Y si nosotros leemos la historia vamos a poder ver cómo estas 10 tribus, luego de que el juicio del Eterno viene sobre Samaria y Galilea, y a través del asirio, porque viene el rey asirio con su gente, conquista y desparrama a estas 10 tribus, podemos ver cómo ellos fueron dispersos por la tierra conocida en ese momento. Podemos ver los libros de historia, cómo Cristóbal Colón, que no es su verdadero nombre, logró sacar o salvar a muchos de ellos en el tiempo de la Inquisición, ¿sí? Allá por el 1490, cómo logró llevarse a muchos, rescatarlos, salvarlos y traerlos para esta parte del mundo. Eso es tremendo. Cómo esas 10 tribus no solamente se esparcieron, sino que se multiplicaron por todo el mundo, perdiendo su esencia, perdiendo su cultura, perdiendo su identidad, perdiendo propósito. Pero como el Eterno, cuando nos habla en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, y como nos habla también en el libro de Hebreos, capítulo 8, este es el pacto que yo haré, dice él. Yo haré un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Cuando dice con la casa de Judá, está hablando de las 2 tribus que quedaron al sur, ¿sí? En la provincia de Judea, teniendo a Jerusalén como su capital. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín que se quedaron ahí. Haré un pacto con ellos. Pero dice, también haré pacto con la casa de Israel, refiriéndose a estas 10 tribus que fueron esparcidas por todo el mundo. Entonces el pacto es con 2 casas. El pacto es con 12 tribus. Por eso es que la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, que se describe en Apocalipsis, solo tiene 12 puertas de entradas. Y cada una de las puertas tiene el nombre de una tribu. Y por ningún lugar hay una puerta que diga gentiles por acá. No. Porque Pablo nos dice, ustedes antes de conocer a Yeshua, antes de rendirse a él, eran gentiles. Pero ahora ya no. Ahora entran bajo pacto. Ahora tienen promesas. Ahora tienen ciudadanía. Una nueva ciudadanía.
Y esto pasa, gente. Esto pasa. Porque cuando esas 10 tribus se dispersaron y se multiplicaron, claro que sí, porque se multiplicaron. Fueron teniendo hijos y más hijos y muchos hijos, porque de hecho se cumple la palabra profética, ¿sí?, que el Señor le había dado a Jacob cuando bendijo tanto a Manasés como a Efraín. Pero se le dijo a Efraín, Efraín, tú te multiplicarás como peces en el mar. Y sabemos cómo tanto el apóstol Pablo como Pedro fueron enviados a los gentiles. ¿Y qué se le dijo a Pedro? Pedro, tú serás pescador de hombres, haciendo referencia a que iba a pescar a esos peces que se habían multiplicado, haciendo referencia a la casa de Israel. Entonces, cuando estas 10 tribus se multiplican y pierden su identidad y pierden su cultura, pero hay algo acá que lo he dicho un montón de veces y no nos tenemos que olvidar jamás. Cuando en el mismo Génesis capítulo 12 el Señor bendice a Abraham y le dice, Abraham, yo bendigo o bendeciré tu simiente. Y cuando dice, bendeciré todas las familias de la tierra, pero ojo, no es todo el mundo. No. Aquellos que procedan de tu simiente. Aquellos que... La palabra simiente, si la palabra hebrea para simiente es zera, con z, cera. Y cera tiene que ver con esperma. Busquen por favor, está todo a la vista. La palabra para como dije, descendencia, ¿sí?, es cera, es esperma. El Señor diciendo, multiplicaré o bendeciré tu esperma, esa línea generacional, esa línea de ADN, esa simiente. Cada familia que tenga esa simiente, que tenga ese esperma, que tenga ese ADN, será bendito, aunque esté en el rincón más alejado del planeta Tierra. Por esa razón, henos aquí muchos que tenemos descendencia de alguna de aquellas 12 tribus. Decimos que 10 tribus se diasporizaron, pero la casa de Judá, que tiene la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, también fue regada por el mundo, gente. No se olviden de eso. Cuando ocurre, ¿sí?, el asedio, cuando ocurre el cercamiento y la invasión babilónica, ¿sí?, son llevados de la provincia de Judá, ¿sí?, del territorio de la tierra de Israel, son llevados a Babilonia. Algunos se quedan allí, algunos quedan en el camino. 70 años después, muchos vuelven a su tierra, otros no volvieron. Recuerden que muchos años después, y hasta no hace mucho, fueron perseguidos en gran manera. Entonces muchos terminaron en España, en la región de Sefarad. Por eso es que hay una línea genealógica, hay una línea de ADN perteneciente a los judíos sefarditas, que estuvieron alojados en España, en una región de España, al sur de España, y que luego en tiempos de los cruzados, la Inquisición, ellos tuvieron que escapar por sus vidas. Muchos fueron a Portugal y otros a través de Cristóbal Colón y de otras maneras terminaron aquí en toda América. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a Abraham? Uno debe interpretar aquello. Que así, aunque esas 12 tribus con el tiempo se mezclaron con gente de cualquier otra nacionalidad, no descendientes precisamente de Jacob, fueron perdiendo su cultura, su esencia, su identidad, fue mezclándose su ADN,
Pero el Señor le está diciendo a Abraham, Abraham, bendeciré. Y cuando el Padre dice bendeciré, quiere decir, gente, que aunque tengas el 99% de ADN gentil o pagano y solo un 0,1 o un 1% de ADN que corresponda a la descendencia de Jacob, el Padre dice, ese 1 o ese 0,1 tiene mi bendición. Por lo tanto, ese, al momento de rendirte a Yeshua, ese 1% prevalece sobre el 99% restante. Y hace el Eterno, te hace parte de su pueblo. Entras en pacto. Y así no tuvieras absolutamente nada, el 100% de tu ADN gentil o pagano, el Señor nos recuerda que también a través de Efraín abría las puertas a los gentiles e invitaba a los gentiles a venir a pacto también, a entrar bajo pacto también. Y es ahí que cuando entras en pacto, tu ADN es cambiado, tu ADN es transformado. Eso es algo que solo el Señor puede hacer. Tu ADN es total y completamente transformado. Luego el Señor sabrá a qué tribu te hará correspondiente. Luego el Señor, y solo el Señor, sabrá por cuál de las 12 puertas entrarás, bajo el nombre de qué tribu. Solo Él lo sabe. Pero el Señor te hace entrar en pacto. Porque el pacto, recuerden, es con la casa de Judá y con la casa de Israel sola y únicamente. ¿Este tema lo vas a escuchar en alguna iglesia evangélica? No. Menos en cualquier otra denominación, menos en cualquier otra religión, menos en cualquier otro lado. Porque esto es lo que el Señor le revela a sus hijos. El Señor dice, no voy a darle perlas a los chanchos. El Señor dice, voy a darles mis perlas a los que busquen, porque recuerden el principio, el que busca halla. Entonces, en la medida de que te analices, te indagues, investigues acerca de tus creencias, analices tus paradigmas, hagas una introspección de ti mismo y analices si realmente conoces a Dios o no. En la medida de que lo hagas, entonces en esa medida Él también te dará revelación de su palabra. Y te guiará a escritura, a palabra, versículos que contengan la revelación que necesitas. Te abrirá los ojos espirituales. Te abrirá tu mente, tu entendimiento, para que puedas entender aquello que estás leyendo, que hace a tu identidad y a tu origen. Pero si yo ya tengo mi paradigma, si yo ya creo saberlo, si yo tomé aquella teoría de que la iglesia es el Israel espiritual porque el verdadero Israel fue rechazado por Dios, entonces soy un gentil que me he convertido a Dios. Pertenezco a una iglesia gentil porque como el Eterno desechó a Israel, Israel no quiso saber nada con él. Entonces el Eterno fue a buscar a los gentiles para sí. Entonces se armó, se formó, creó una iglesia de gentiles. Eso es lo más antibíblico que puede haber. Eso es un antidiseño. Porque eso no figura en ningún lado en la Biblia. En la medida que pienses y que investigues, a ver si realmente conoces a Dios. En la medida que analices qué es lo que conoces de Dios, y que muchos nos vamos a llegar a la cuenta de que lo único que conozco de Dios es lo que escuché de Él, o lo que creo de Él. Entonces vamos a tener
una idea, un modelo de pensamiento que hará que cuando escuches gente como yo, que ahora te estoy contando esto, digas, este está loco. Este muchacho está diciendo cualquier cosa. Claro, porque tal vez voy en contra de lo que creas. Tal vez voy en contra de lo que abrazaste y afirmaste y creíste con todo tu ser. Pero es tiempo. Y nuestro Padre Celestial nos está llevando a esa profunda búsqueda de la verdad. Un sentimiento profundo que no es solo mental, sino una necesidad profunda que está dentro, que solo Él la puede poner ahí, de querer conocer la verdad, de querer saber si estás creyendo bien o has aprendido mal, si hay algo que me falta de aprender. Gente, nuestro Padre Celestial en este tiempo está haciendo un movimiento maravilloso que tiene que ver con esto. Está trayendo la correcta interpretación de su palabra, quitando, removiendo los cimientos en nuestra vida que están fundamentados en ideas de hombres, interpretación de hombres, interpretación desde cada cultura, porque el mismo versículo bíblico depende en la cultura donde estés, en el país a donde estés, se va a interpretar de manera diferente. Pero toda la Biblia tiene una sola interpretación. Desde el punto de vista o desde la cultura hebrea, desde una cultura que nuestro Padre Celestial le estableció a un pueblo. Y fuiste llamado a ser parte de ese pueblo. Por lo tanto, ya no es la cultura de tu país. Es la cultura ahora, la que cobra relevancia, es la cultura en la cual fuiste adoptado, en la cual fuiste injertado. Bien lo dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, cuando él dice que como olivos silvestres hemos sido desgajados de allá e injertados en el olivo natural, que es Israel. Israel como pueblo, como nación, no como un lugar físico, ¿sí? Sino como el pueblo del Eterno, que comparte un ADN único y bendecido desde los comienzos. Entonces, hacete la pregunta, ¿conozco bien a Dios? ¿Qué conozco de Dios? ¿Conozco algo de la cultura hebrea? Si no conocemos la cultura hebrea, no vamos a entender, por ejemplo, no sé si lo han visto, si lo han escuchado, cuando en el año 1981, 82, Ron Wyatt, y esto yo ya lo dije y los invito a que lo busquen por favor, el descubrimiento del arca del pacto o del arca de la alianza por Ron Wyatt. Búsquenlo, en internet está, en YouTube está, búsquenlo. Y Ron Wyatt tiene las filmaciones al respecto y muestra cómo él encuentra el hueco en la tierra donde el madero, la cruz, fue metida en ese hueco para quedar parada, obviamente, ¿sí? Y cuando después del terremoto se abrió toda una grieta, desde ese hueco se abrió toda una grieta, y cuando a Yeshua con la lanza se le abre el costado y donde sale de él agua y sangre,
chorrea por su cuerpo, por sus pies, por el palo, cae en el hueco y corre por todo ese hueco, por toda esa grieta, hasta caer sobre la tapa del arca que estaba abajo. Algunos podrán decir, macana. Gente, y desde una cultura establecida, desde una Torá es instrucción, Torá en hebreo es instrucción, enseñanza. Nuestro Padre Celestial da una Torá, da una enseñanza para un pueblo desde el principio. Y en esa Torá, dentro de las leyes sacerdotales y dentro de las leyes de los sacrificios, habla del sacrificio que se hacía por el perdón de los pecados, el sacrificio que se hacía para Yom Kippur. Eso ya lo hemos hablado, va a ser temas de los cuales vamos a estar hablando. Yom Kippur, que tiene que ver con una convocatoria del Eterno que se da en el día 10, ¿sí?, del mes séptimo. Y él había establecido que se tenía que sacrificar un cordero para esa época y debía rociarse la sangre de ese cordero sobre la tapa del arca, ¿no? La tapa donde estaban asentados los dos querubines ahí. Entonces, cuando a mí me dicen, cuando yo escucho por primera vez este video, cuando veo esta filmación acerca de que la sangre de Yeshua, y uno pudiera decir, ¿por qué sangre y por qué agua? Y se dice mucho al respecto, pero es simple entender por qué sangre y agua. Cuando esa sangre necesitaba mezclarse con el agua para no ser tan densa y quedar en la grieta, ¿no? Porque esa sangre, ustedes saben, ¿no?, que la sangre, una vez que sale, ¿no?, del torrente y se enfría, se coagula. Pero al estar mezclada con agua, la coagulación es muy lenta. Entonces se vuelve más líquida. Entonces esa sangre corrió por toda la grieta y cayó sobre la tapa del propiciatorio. Y yo dije, sí, es real. Es real, porque nuestro Padre Celestial lo dijo así. Nuestro Padre Celestial lo estableció así. El Padre perdonaba a su pueblo en Yom Kippur cuando la sangre de aquel sacrificio se ponía sobre la tapa. Si no se ponía la sangre sobre la tapa, no había perdón de pecados. El Padre no podía perdonar a su pueblo si su pueblo no llevaba a cabo la instrucción dada por él. Entonces, gente, es tan simple como eso. ¿Eso ocurrió? Sí. Tuvo que ser así. Escuchen esto, tuvo que ser así. No puede haber sido de ninguna otra manera. Y a través de esa sangre, cuando esa sangre llega, toca, cae sobre la tapa, ahí es cuando nuestro Padre Celestial decide, o no decide, sino que cuando eso ocurre, nuestro Padre Celestial dice, les perdono, renuevo el pacto. Antes, recuerden que antes con los animales era necesario que año tras año, nos dice Pablo, año tras año tenía que repetirse eso. Pero con Yeshua una vez y para siempre. Entonces nuestro Padre Celestial, cuando la sangre de Yeshua llega, toca la tapa del propiciatorio, nuestro Padre Celestial dice, listo, les he perdonado para siempre. Y esa sangre viene a renovar el pacto, viene a darle continuidad al anhelo y al corazón de nuestro Padre Celestial para con su pueblo. ¿Eso se enseña por ahí? No se enseña por ningún lado. No se enseña por ningún lado. Solo nos habla de un Jesús que nos amó tanto, que vino a perdonar tus pecados, que vino a perdonar tu borrachera, que vino a perdonar
tus mentiras, que vino a perdonar tus engaños. Y a nada de eso se refiere. A nada de eso se refiere el sacrificio de Yeshua. Yeshua vino a remendar, vino a renovar el pacto que el pueblo de Israel había roto en el Sinaí. Entonces, hoy hay un pacto renovado. Hoy se renovó el pacto. Y hoy se te invita a entrar en pacto, al margen del pecado que estés cometiendo. Escucha esto, al margen del pecado que estés cometiendo. Había un pacto que se había roto, nadie podía entrar en convenio con el Eterno. Yeshua renueva el pacto, ahora el convenio está nuevamente. ¿Quién quiere entrar en convenio con el Eterno? Sea lo que sea que estés haciendo, deja de hacer eso y vení arrepentido, humillado, delante de Él, para entrar en pacto con Él. Eso es lo que sucede hoy. Ese debería ser el evangelismo de hoy. Invitar a la gente a entrar en pacto, porque la puerta está abierta. Poco se entiende y poco se sabe de esto. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿conozco bien a Dios?, nos damos cuenta, gente, de que no entendemos nada. La Biblia nos habla de dos simientes, la Biblia nos habla de dos casas. La Biblia nos habla de un pacto que las dos casas rompieron. Y la Biblia nos habla de un pacto que es renovado con las dos casas. Y en base a eso se desarrolla toda la historia. Hechos 3:21 nos dice que Yeshua no va a venir hasta que sean restauradas todas las cosas que habló por boca de los profetas. ¿Qué habló por la boca de los profetas? La restauración del reino de Israel, donde las dos casas, que son dos, que bien lo dijo el Eterno a través de la vida de Ezequiel. Ezequiel toma dos palos, pon Judá en una y pon Efraín en la otra, tómalos en una sola mano y profetiza de que ambas casas volverán a ser una de nuevo. Ese es el desarrollo de toda la Biblia. Eso es lo que está pasando hoy. Ambas casas están siendo restauradas para ser una sola. Y cuando hasta el último, hasta el que tenga que entrar de cada una de las dos casas, entren en convenio, en pacto nuevamente con él, Yeshua ya tiene el ok para venir por su pueblo. Toda la Biblia, gente, nos habla de eso. Entonces, ¿conozco bien a Dios? No, no conocemos nada, absolutamente nada de Él. Y el Señor nos está llamando a venir a Él para que Él nos pueda dar la correcta interpretación de su palabra, que a través de los siglos y a través de el antidiseño y el antisistema bíblico que hay hoy en el mundo, se han encargado de torcer, de tergiversar, de cambiar, para que no tengamos el real conocimiento de Él. Pero Él se está encargando de romper todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Él, para establecer en tu vida y en mi vida el paradigma correcto, el pensamiento correcto, la intención correcta, la acción correcta, el movimiento correcto, para que estemos en pacto con Él, seamos las herramientas de Él en sus manos, para seguir trayendo de regreso a la casa de Judá, a la casa de Israel y a todos los gentiles que quieran entrar en pacto con Él. Así que sos y somos la herramienta en las manos de Dios para hacer que las cosas que tienen que ser restauradas antes que venga Yeshua sean restauradas. Sos un restaurador del diseño en las manos del Padre. Siempre y cual rindas tu vida.
para que Él pueda fluir a través tuyo y guiarte hacia lo que tenés que hacer, hacia lo que es tu razón de ser en este mundo, para que a través de lo que tenés que hacer, a través de tus dones, a través de tu ministerio, Él pueda extenderse a su pueblo y traer hasta el último. Así que, gente, va a depender de vos y de mí. Va a depender de que si me pongo a investigar, a escudriñar y a meterme profundo con Él para saber que si lo que estoy creyendo está bien, si es correcto, si tiene que ver con su diseño, o si estoy para cualquier otro lado, teniendo cualquier otra cosa en mi mente y haciendo cosas que no tienen que ver con su diseño, cosas que no tienen que ver con el mover profético de este tiempo. Gente, busquémoslo. Quiero repetir una y otra vez lo que Él en algún momento me dijo a mí. Sumérgete profundo. Mejor dicho, Él me dijo, sumérgete en mis profundidades. Métete profundo conmigo. No te quedes solo con lo que lees, sino que métete profundo, estudia, investiga, profundiza, escudriña. Y Él nos abrirá de su buen tesoro. Y Él nos dará, pese a las malas traducciones, nos dará la interpretación correcta. Nos mostrará el camino por el que tenemos que andar. Su palabra será la lámpara que alumbre nuestro camino, para no desviarnos a derecha ni a izquierda, sino caminar por el camino que Él nos está mostrando, para que podamos tener éxito y para que, palabras que le dijo Él a Josué, entonces Josué, entonces y solo entonces lo que emprendas te irá bien y prosperarás en eso, siempre y cuando te guíes por lo que has meditado, te guíes con lo que te muestro, te guíes por aquello que te revelo. Recuerden que cada cosa que Él te revela, y cuando digo te revela, es aquello que lo has leído 1.000.000 de veces. Simplemente lo pasaste por arriba, pero que de pronto un día Él te abrió el entendimiento. Ahora estás entendiendo aquello que estás leyendo y estremece tu vida. Eso es algo que Él acaba de revelarte. Te está mostrando la punta por el camino que tenés que andar. Eso que te reveló, háblalo. Eso que te reveló, cántalo, soñalo, estudialo, profundizalo como nunca antes en tu vida has profundizado algo. Y vas a ver cómo esa será la puerta de entrada a las demás revelaciones que vendrán a guiarte en el camino y a establecerte en una cultura que el Padre ya ha determinado para su pueblo. ¿Sí? Es grande el desafío, pero es hermoso. Y te invito a que te abraces a Él y que no te quedes quieto, que no dejes de leer, que no dejes de investigar, porque eres la herramienta, una herramienta, un instrumento útil en manos de Él para convocar y para traer de regreso a gentiles y a las 12 tribus, que muchas de ellas se encuentran todavía dispersas en el mundo. Gente querida, gracias por estar ahí, gracias por su respeto. Hoy, sábado 20, me gusta por ahí decir las fechas de los videos porque por ahí Facebook o YouTube no es preciso, ¿sí?,
en el tiempo que hace que el video está ya corriendo en la red, y este video corresponde a hoy sábado 20 de julio del 2024. Vayan prestando atención a las fechas, porque en la medida que el tiempo pasa, la revelación del Padre aumenta. En la medida que, y esto lo vengo diciendo cada video, en la medida que convocatoria tras convocatoria, estas citas que nuestro Padre Celestial estableció para su pueblo, converjamos con Él, Él traerá mayor luz, mayor revelación, mayor entendimiento sobre aquello que está escrito. Por lo tanto, pasará el tiempo y tendremos aún mayor revelación, mayor discernimiento de su diseño, ¿sí? Y que nos ayudará a no equivocarnos, a no errar en el camino. Gente, el Eterno me los bendiga. Nos vemos, si así Él lo permite, el próximo sábado a las 7 de la tarde, hora argentina. Abrazo gigante. Les bendigo. Chao, hasta la próxima. Chao, chao.